Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Esta tarde tenemos la oportunidad de platicar con uno de los íconos del priismo, del viejo priismo, por decirlo de esta manera, con el licenciado Jorge González Illescas, recientemente expresidente del Comité Directivo Estatal del Tricolor. Me acompaña, como siempre, en este programa, Detrás de la Noticia, Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes. Como siempre es un gusto tenerlos en nuestro programa Detrás de la Noticia. Como bien lo comentó Alfredo, tenemos el honor de contar con el licenciado Jorge. Licenciado, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra, muchas gracias por saludarte, Alfredo, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias, licenciado. Estamos vamos a tener una mesa de debate, esperemos que sea muy fructífera, sin llegar a temas muy escabrosos, y si los lleguemos, pues ¿por qué no? Aclarar lo más posible para que la ciudadanía, sobre todo, conozca de qué manera está capitalizando el PRI el descontento hacia el gobierno. Cuéntenos acerca de esto. Bueno, mira, primero yo le agradezco mucho la invitación a Alexandra, muchas gracias, Alfredo, muchas gracias. Y luego la presentación que hizo Alfredo, bueno, te agradezco mucho lo de ícono, pero del viejo PRI tampoco es muy cierto de tu parte. No, lo cierto es que, bueno, somos militantes de muchos años y yo aprecio y respeto mucho a Alfredo. Lo cierto es que en este momento los partidos están en un proceso de organización. En este momento los partidos están en un proceso de exploración respecto a cuáles pueden ser las mejores circunstancias con las que puedan contar para enfrentar un proceso electoral que va a ser de por sí ya muy rudo, muy complicado, muy intenso, y que va a definir, creo yo, el destino de nuestro país para los próximos 20 años. Con riesgo hasta de violencia. Por supuesto, seguramente, y no es lo deseable, pero seguramente habrá violencia en muchos lugares. Entonces, estamos en este momento en un proceso de organización. Nosotros tenemos una dirigencia nacional que tiene poco tiempo, una dirigencia fortalecida, renovada, joven, con un dirigente entusiasta, formado, hecho como es Alejandro Moreno, Alito. Y tenemos recientemente una dirigencia estatal que fue, por cierto, la primera toma de protesta a distancia que se toma a nivel nacional y que por supuesto lo hace el PRI, por el respeto y temor que tenemos pues al tema del coronavirus y de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos una dirigencia en Oaxaca que está entrando al tema importante de fondo. Tenemos una dirigencia nacional que viene con mucho ímpetu, con mucha energía, y estamos en un proceso de revisión. ¿Qué es lo que creo yo que tiene que pasar? Lo platicamos hace ratito con mi amigo Raúl Castellanos, fuera de programa, con mi amigo Alfredo. Creo yo que tenemos nosotros la gran oportunidad, las oposiciones, de generar frentes amplios, que nos permitan efectivamente, con propuestas inteligentes, con buenos candidatos y candidatas, poner a consideración de la ciudadanía opciones diferentes, en los diferentes congresos estatales, en el Congreso Federal y por supuesto en los diferentes estados en donde habrá renovación de gobernadores. Va a ser un trabajo muy complicado, ¿no? Porque pues es evidente que la ciudadanía ya no confía, ¿no?, en los partidos políticos, y también es válido comentar que los partidos las han regado mucho, licenciado. Bueno, hay un descontento, eso es real. Lo cierto es que esta enorme expectación que causa la llegada del presidente López Obrador en la elección última federal, esta expectativa de mejora de las cosas poco a poco se ha ido diluyendo y ha ido generando en la gente un desánimo, y veo yo que inclusive en algunos segmentos, en algunos sectores, hasta enojo. Entonces, le va a costar mucho trabajo a los partidos, a todos, a los que ya gobernamos y perdimos, a los que quieren gobernar y al que gobierna actualmente, hacer propuestas claras, hacer propuestas que la gente pueda tomarlas con toda sensibilidad y que pueda hacer las suyas. Va a ser muy difícil, va a ser muy desgastante para los partidos y por supuesto para los candidatos. Pero tenemos que hacerlo porque lo que se está jugando es una visión de un México que para muchos es la que quisieran y para otros no es la que deseamos.
Entonces tenemos que hacer un gran trabajo, tenemos que hacer un gran esfuerzo, tenemos que aportar cada quien lo mejor que tenemos para que podamos presentar a la ciudadanía la verdad, cosas que pudieran ser de su interés y que pudiera de alguna manera representarlos. Si no, quién sabe qué va a pasar. Dada su amplia experiencia político-partidista, legislativa incluso, conociendo las tripas del sistema, o de lo que fue la columna vertebral del sistema, el PRI, es innegable que hay inteligencia manifiesta de manera particular en muchos dirigentes nacionales, estatales, municipales. El problema ahora es, en su opinión, ¿tendrán la suficiente inteligencia para ceder, negociar, concertar, dejar la soberbia a un lado, el protagonismo y buscar crear ese frente amplio que sería la única posibilidad de equilibrar y de permitirles recuperar algunas posiciones de poder? Yo creo, Alfredo, que no tenemos de otra. O lo hacemos o desaparecemos. El PRI en este proceso electoral que viene se juega mucho más que ganar elecciones. Claro. Creo yo, y lo digo con mucha responsabilidad, creo yo que lo que nos jugamos es la existencia de mi partido. Entonces estamos obligados a ser inteligentes, estamos obligados a ser propositivos, estamos obligados a hacer lo mejor que podamos para poder presentar a la ciudadanía, que es la que finalmente decide, las mejores propuestas. Si no, vamos a desaparecer, Alfredo, y corremos el riesgo de desaparecer las oposiciones. Entonces, yo le apuesto a que esa inteligencia de la que tú hablas, que existe no solamente en el PRI, sino en todos los partidos, que este reconocimiento de las circunstancias actuales de lo que estamos jugándonos permita que efectivamente tomemos la mejor decisión. Yo le apuesto a eso, es lo que yo deseo y por supuesto es en lo que yo estoy comprometido a contribuir en la medida de mis capacidades y mis posibilidades. Licenciado, sabemos, así como nuestra audiencia también lo reconoce, que hacen falta liderazgos en el partido. ¿Por qué es así? ¿Qué sucede? Explíquenos. Fíjate que yo me he quedado revisando mucho lo que está pasando ahora en el país, lo que dicen los medios nacionales, los medios locales, cuando hablan de que no existe una oposición, o cuando critican la forma de ser oposición de cada uno de los partidos. Por ejemplo, la oposición de Acción Nacional es agresiva, es virulenta, es radical. Y la oposición que ejerce el PRI es racional, es responsable, es de alguna manera más propositiva. Son dos propuestas que están en la mesa de lo que la gente puede ver. Una oposición radical, agresiva como la de Acción Nacional, o una oposición propositiva, racional, inteligente, como creemos nosotros, es la que tiene el PRI. Y muchos critican al PRI, precisamente por ser una oposición responsable, por ser una oposición propositiva. Y nos dicen, bueno, ¿qué tiene que hacer el PRI para que surja? Pues tenemos que hacernos oposición, porque desgraciadamente el PRI no ha aprendido a hacer oposición, desafortunadamente. Nosotros trabajamos mucho para que llegara Enrique Peña Nieto primero a ser candidato y luego para que fuera presidente de la República. Y nunca entendimos los priistas, como tampoco entendió Peña en su momento, que teníamos que hacer un partido independiente, que veníamos de la oposición y que teníamos que construir nuestra propia identidad para poder ser un partido que sobreviviera más allá de las circunstancias. Y no lo hicimos y estamos viendo las consecuencias. Un PRI arrinconado, un PRI mal visto, con una élite de funcionarios que no solamente se llevaron lo que dicen que se llevaron, sino se estaban llevando inclusive hasta la historia que representa mi partido, el Revolucionario Institucional. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que ser más que un partido del gobierno cuando somos gobierno, que tenemos que ser una oposición propositiva, seria, responsable, pero oposición, que pueda tener la capacidad para reconocer lo bueno, pero que también tenga el valor y la calidad moral para señalar con toda tingencia lo que no está bien hecho o lo que está mal, para que podamos de esa manera tener esa posibilidad de comunicarnos y de llegar con la gente. Creo yo que ese es el destino. De manera realista y objetiva, un recuento histórico
en los últimos 50 años, en el último medio siglo, pone de manifiesto que finalmente un expriista como Andrés Manuel López Obrador capitalizó los errores prohijados por el propio PRI, desde el gobierno nacional populista de Echeverría, con la primera devaluación, la frivolidad de López Portillo, ¿no?, quien presumía de ser garañón, ¿no?, y se dedicó a conquistas sentimentales, ¿no?, y los errores de cumplir las consignas después del imperio por parte de los neoliberales. En esas condiciones, un pasado que no se olvida y que estamos sufriendo en carne propia, en mayor o menor medida todos. Es innegable también que, al parecer, las últimas paletadas de la sepultura del PRI las dio Enrique Peña Nieto con la escandalosa e inocultable corrupción. Ahí están dos casos paradigmáticos: César Duarte Jaqués, exgobernador de Chihuahua, y Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Talman, de la familia feliz salinista. Son las últimas paletadas hacia la tumba del PRI y su extinción. No, Alfredo, yo creo que el PRI, ojo, el PRI, como un instrumento necesario, indispensable para la democracia de este país. Yo creo que el PRI, como parte de un proceso histórico de este país, en donde no todo ha sido corrupción, Alfredo, en donde no todo ha sido malo, hay muchas cosas generadas en los regímenes priistas y encabezadas por priistas, impulsados por priistas, que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes y siguen siendo de las grandes instituciones de este país. ¿Qué es lo que creo yo? Y eso es a lo que trataba de referirme hace ratito. Que los priistas tenemos que independizarnos, Alfredo. Que los priistas tenemos que ser priistas, no ser apéndice del gobierno. Eso nos hace mucho daño, muchísimo daño. Los priistas tenemos que construir a nuestro propio partido, porque cuando el gobierno es bueno, a nosotros nos va bien, dicen. No es cierto, o no siempre. Pero cuando el gobierno es malo, el que la paga es el PRI. Y eso no debe ser. Nosotros no aprendimos la lección de ser oposición durante 2 sexenios, 12 años a nivel nacional. Llegamos al poder, nos hicimos partido en la oposición, sobrevivimos en la oposición federal 12 años y llegamos con Enrique Peña Nieto y regresamos a nuestros genes. Esto es a ser totalmente dependientes del presidente, a permitirle absolutamente todo o todas las decisiones al interior del partido. Nosotros fuimos 6 años, es histórico el regreso del PRI en Oaxaca. 6 años fuimos oposición y después de 6 años de ser oposición efectivamente, logramos configurar un gran frente, un frente amplio, muy amplio diría yo, que pudimos coincidir con una gran candidatura que fue en ese momento la de Alejandro Murat y pudimos recuperar el gobierno. El resultado de ahora es que tenemos un gran gobernador que en los hechos va a demostrar que va a ser el gobernador más importante de los últimos años de Oaxaca, porque en circunstancias muy difíciles va a poder legar al Estado, a los oaxaqueños y a las oaxaqueñas, 3 obras que yo hubiera querido un gobernador terminar una de ellas: las autopistas al Istmo, a la costa, y sobre todo la parte del interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ese va a ser el legado de Alejandro. Y nos tiene que ir bien, pareciera, pero también a veces nos detenemos a revisar y decimos que si no hacemos lo que nos toca hacer los priistas, por más bien que nos pueda ir como inercia de un buen gobierno, pocos resultados vamos a tener si no asumimos nuestro rol y nuestro papel. Entonces, creo yo que lo que nos queda es mucho trabajo, un gran esfuerzo de concertación y sobre todo desprendernos, entender que somos un partido, que somos una propuesta, que hay candidatos buenos, que hay candidatos malos, pero que debemos salvaguardar al PRI como institución, que le hace mucha falta y más ahora en este momento al país. Tomando de referencia lo que comenta el licenciado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que está haciendo un buen papel,
¿El PRI ha aprendido de sus errores a nivel local y nacional? No, lo cierto es que nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Pero en la elección que viene no tenemos tiempo para equivocarnos. No podemos equivocarnos. No debemos equivocarnos. Es mucho lo que está en juego en el país. Y la única forma de equilibrar la toma de decisiones es en el Congreso. Definitivamente. Y si no tenemos nosotros oportunidad de proponer y de ganar espacio en el Congreso, nos vamos a arrepentir como oaxaqueños y como mexicanos. Entonces, no tenemos la mínima posibilidad de equivocarnos los partidos políticos opositores. Y yo le apuesto a que efectivamente la inteligencia, el sentido común y la visión de un profundo amor a Oaxaca y a México nos haga a los priistas inteligentes, sensibles, y podamos nosotros hacer lo que la gente quiere. Yo veo ahora con mucha atención voces que han sido antipriistas, que eran adoradores de este nuevo gobierno. Lo veo, lo leo, tengo la fortuna de leer, de buscar, y veo ahora con mucha atención y con mucha sorpresa cómo son terriblemente críticos ahora de este gobierno. Así es. Y son esos opositores durísimos contra el PRI, los que están invitando a las oposiciones, al PRI, entre otras, a que hagamos un gran frente en el que dicen ellos se van a sumar para poder generar buenas propuestas y generar un equilibrio que le hace mucha falta a México. Esa es la oportunidad que debemos aprovechar, siendo inteligentes, siendo propositivos y por supuesto haciendo propuestas sensatas y que puedan tener atención e interés de la gente. Y yo espero y le apuesto y de verdad es mi deseo que sí suceda por el bien de México. ¿Seguirán impulsando a los jóvenes? Todos hacen falta, no descartaré yo a nadie. A los viejos con su experiencia, con sus capacidades, y a los jóvenes con su energía y sus ímpetus, y sobre todo a las mujeres. Nadie sobra. En un proyecto incluyente como el que requerimos en este momento, nadie sobra. Es al revés. Tenemos que ir sumando para poder tener este gran frente que le hace mucha falta a México. Y luego un poquito lo que decías, Alfredo. El PRI no tiene por qué comerse las cochinadas de ellos. ¿Por qué no se les expulsa? Hay procesos de expulsión. Por supuesto, Duarte está expulsado. Está expulsado Duarte. Y de Lozoya se ha desmarcado desde hace mucho tiempo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno. Nosotros no tenemos por qué. El PRI no tiene por qué convertirse en defensor de oficio. Así es. Y menos oficioso. El que la deba, que la pague. Claro. Del partido que sea. Y del tamaño que sea y del apellido que tenga. Claro. O sea, el PRI no es defensor de oficio. Porque dicen que en el PRI hay asesinos, bueno, pues que los metan a la cárcel. Pues sí. Pero no vamos a ser asesinos todos los priistas. Que en el PRI hay rateros, castíguenlos. Claro. Métanos a la cárcel. Pero no todos somos rateros. No sé si me explique. Esa parte es la que tenemos que empezar a definir con toda claridad y con toda determinación los priistas. El que la deba, que la pague. Y si juzgan al expresidente Enrique Peña Nieto por actos que haya cometido y tiene que pagar, que la pague. No tenemos por qué defenderlos, Alfredo. Claro. Porque es mucho más lo que le deben ellos al PRI. Así es. Que lo que el PRI se tiene que comer por ellos. Lo hicimos candidato, lo hicimos presidente. Se le dio todo el apoyo. No podemos permitir que se lleve lo que queda de nuestro partido cuando ya nos quitaron tanto. Clarito, el que la deba, que la pague. Que haya procesos justos, que haya procesos apegados a derecho, legítimos, que no haya válidos. Procesos claros, pues, legales. Y el que la deba, que la pague, quien sea. Del tamaño que sea y del color que sea. Porque no podemos nosotros permitir que se nos siga satanizando por gente que estuvo, pues sí, disfrutando del poder. Por favor, o sea, este señor Lozoya, ahora no solamente es corrupto, sino además es un traidor. Así es. O sea, no solamente no tuvo valores a la hora de hacer lo que hizo, sino que evidencia todavía peor ruindad al hacer lo que hace. Como testigo protegido. Digo, pues bueno, pues cada quien tiene sus propios demonios, ¿no? Y el Señor debe tener muchos, seguramente.
Pero yo sí dejo claro, el PRI no es defensor de oficio, de nadie. De nadie. El PRI no tiene por qué asumir la defensoría de nadie. Y lo dijo el propio presidente en su momento. No somos nosotros defensores de oficio, inclusive, ni mío, dijo él, en referencia a un señalamiento fuerte que hubo a la entrada de su liderazgo, ni mío. Cada quien que se defienda como se tenga que defender y que paguen los que tengan que pagar. Retomando el papel histórico del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, es muy cierto que será imposible concretar los 3 grandes proyectos que cambiarán el rostro de Oaxaca en todos sentidos, sobre todo económico, social, sin el apoyo incondicional del gobierno federal y especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Pero eso plantea en materia política una disyuntiva, una encrucijada ahí difícil de resolver, aunque aparentemente es muy simple y sencilla. ¿Meterá las manos en el proceso electoral de 2021? ¿Debe hacerlo? ¿No debe hacerlo para no confrontarse con el presidente jugándole las contras? ¿Qué opina? Fíjate, Alfredo, que es un tema que nos dice mucho la gente en la calle. A mí me lo han preguntado mucho, de diferente manera, pero me lo preguntan. Me dice, bueno, ¿qué va a hacer el gobernador? Cuando tiene una relación cercana y se ve que afectiva Totalmente con el presidente de la República. Así es. Y lo que nosotros hemos dicho es, el gobernador tiene muy claro el papel que quiere jugar en Oaxaca. Y él lo dice cada que puede. Yo no soy de grilla, yo soy de resultados. Lo acaba de decir hace unos días inclusive, y los medios le dieron una nota destacada a ese señalamiento. Y tiene en gran medida eso un reflejo de su personalidad. Alejandro va por los resultados. Si nos equivocamos los priistas, pues vamos a pagarle a los priistas. El gobernador no va a poner en riesgo el desarrollo de nuestro estado en una perspectiva de tres obras que tenemos décadas soñándolas, queriéndolas, deseándolas, por una mala percepción de su militancia partidaria. O lo voy a decir de otra manera, no va a poner en riesgo la supercarretera al Istmo, a la costa, y el transísmico del Istmo por una mala percepción de su militancia partidaria. Los gobernadores priistas opinan. No deciden. Pero creo yo, ojo lo que voy a decir, ojo, pero creo yo que en el caso de Oaxaca, su visión histórica, su visión de futuro de nuestro gobernador, lo va a hacer actuar con mucha mayor responsabilidad y con mucha mayor mesura. Prudencia. ¿A quién le corresponde hacer la chamba? A nosotros, a los priistas, a los liderazgos regionales, municipales, a los liderazgos estatales, y que podamos nosotros, en esta coyuntura que será histórica para el PRI, tomarle la palabra y tomar la militancia, las decisiones que tiene que tomar para hacer las mejores propuestas a la ciudadanía. No va conociendo al gobernador, no va a jugar, fíjense lo que estoy diciendo, no va a jugarse el desarrollo de Oaxaca o el futuro de Oaxaca en una mala percepción de su militancia partidaria. En esas condiciones, Jorge, ¿hay uno o más liderazgos suficientemente fuertes, consolidados al interior del PRI, dentro del Estado o fuera del Estado, con la capacidad de aglutinar a todos, de sumar a todos, particularmente a los grupos políticos de los exgobernadores que siguen metiendo la mano en la política de Oaxaca, para poder multiplicar votos y recuperar el poder y reposicionar al PRI? Yo creo, Alfredo, que el mensaje es muy claro. Va a ayudar al que quiera ayudar y va a jalar al que quiera jalar.
No comparto esa visión de la metida de mano de los gobernadores. Hay quien ha querido meterla, no ha podido. Por eso es que tenemos un gobernador fuerte, tenemos un gobernador que tiene un liderazgo y tiene el reconocimiento y el respeto de su partido, de sus dirigentes, de sus dirigencias y por supuesto de su militancia. Sí la tiene el gobernador en un estilo diferente, en un estilo respetuoso. Yo fui presidente del partido por poquito más de 2 años y debo decir y reconocer que el trato del gobernador Murad es de mucho respeto. Es una persona educada, sensible, que permite con su trato una comunicación diferente, estilos. Ese es el estilo de él. Y sí hay liderazgos, Alfredo. Yo te podría mencionar liderazgos regionales, por ejemplo. Hay liderazgos fuertes en las diferentes regiones. Hay liderazgos que sí pueden jalar y aglutinar. Y hay, creo yo, un ánimo de suma en muchos aspectos. Porque no hay de otra, Alfredo. El que quiera competir, si no va acompañado de una serie de factores unificados, no tiene nada que hacer. Tenemos que sumar. El PRI cuando suma es un partido muy fuerte. Definitivamente. El PRI cuando se pelea es presa fácil de muchas expresiones y nos va mal en los procesos electorales. Tenemos que sumar. Y si hay, Alfredo, por supuesto, el propio gobernador tiene capacidades para hacer este trabajo. Mucha gente lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos a chambear. A mí me han preguntado, ¿tú qué harías? Lo que me toque hacer. Lo que me pidan que haga. ¿Quieren que vaya de avanzada? Voy de avanzada. ¿Quieren que vaya atrás? Voy. No sé si me explique. O sea, si esa es la aportación que yo puedo hacer como priista en la suma de lo que tenemos que hacer para tener buenos resultados, creo yo que como yo, mucha gente estaría dispuesta a hacerlo. Disciplina partidista. Y amor a la camiseta, Alfredo. Si no tienes amor a la camiseta, estás perdido. Sin hacer futurismo, ni destapar a nadie, nombres de algunos liderazgos. No, hay muchos, Alfredo. Para no lastimar a nadie. Yo te podría decir que hay en las regiones liderazgos fuertes. Se nos murió uno, lamentablemente lo mataron a nuestro amigo Beto Ramírez en la cuenca, en Soyaltepec. Un gran liderazgo regional. Alfredo, regional. Pero le alcanzaba para la región. Nivel estatal. No, para la región. O sea, a ver, creo yo que el esquema tiene que ser diferente ahora. Tiene que ser de abajo hacia arriba. Tiene que ser en los municipios, en los pequeños municipios, en los medianos municipios, en los grandes municipios, en las regiones y en el Estado. Claro. Si queremos de arriba para abajo no nos da, no tenemos. Pero si construimos de abajo para arriba, sí podemos consensar y sí podemos tener muy buenas propuestas y sí podemos tener un buen resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Mucho trabajo. Chambear y chambear y chambear y chambear. Y reconocer y respetar y oír a los liderazgos regionales. ¿Les dará tiempo? Estamos en proceso. La elección es el primer domingo de julio. Ahí vamos. Estamos a un año. Ahí vamos. Estamos arrancando, ¿eh? Ahí vamos. Y yo espero que sí. Y yo espero, insisto, que prevalezca la inteligencia y el cariño a la camiseta. Ojalá. Es mi deseo. La realidad también nos refleja que no es un problema de bases, aun cuando se han perdido cientos, miles de militantes y simpatizantes, seguidores. El problema está en las cúpulas y en las mafias familiares de la propia partidocracia. Y en ese sentido, quienes por razones propiamente políticas están posicionados estatal y nacionalmente, pues pareciera que no les alcanza, son controvertidos, ¿no? Dejan mucho que desear, para no dar nombres y no herir susceptibilidades. Alfredo, no tenemos de otra. Y te lo puedo asegurar con toda honradez y a los que nos hacen el favor de escucharnos y seguramente a los que nos ven. Lo tiene muy claro nuestro dirigente nacional. Yo he tenido la oportunidad de platicar muchas veces con él, es mi amigo, lo respeto, lo aprecio mucho. Ya he tenido la oportunidad de platicar muchas veces con él y me sorprende la claridad que tiene
respecto al papel que debemos jugar los priistas en este proceso electoral. Estamos obligados a hacerlo, a superar nuestras diferencias. A ver, va por muchos en el PRI, hombre, vamos. Se está jugando la reelección el presidente. Definitivamente. Y va con todo. Va contra el PRI, va contra el PAN y va con lo que queda del PRD. Va contra todos. ¿Por qué? Porque él sí está viendo con toda claridad que hay un segmento de la población en México que está pidiendo organícense, no sean tontos. Júntense, pónganse de acuerdo y vamos a respaldarlos. Y eso es un peligro para él. Entonces no va a dejar que crezcamos. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que no nos podamos encontrar y unificar. Claro. Bueno, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra chamba. Él está haciendo su chamba, ¿eh? Y muy bien. Y muy bien. Además es un extraordinario operador para ese tipo de cosas. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra chamba. ¿Por qué? Porque también hay visión de este lado. Porque también hay amor a México. En dos visiones encontradas. El México que quieren y el México que queremos. Entonces, esta parte nos tiene que permitir a nosotros hacer lo que nos toca hacer, Alfredo. Porque si no, nos vamos a desaparecer. No va a dar para más el PRI, pues, si no actuamos con inteligencia. Sin que sea un destape, guardadas las debidas proporciones a partir de las historias de vida, ¿no? Y dada la cercanía que ha tenido usted con el exgobernador Eladio Ramírez López y su hijo Luis Antonio Ramírez Pineda, hay una similitud entre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y Luis Antonio Ramírez Pineda, jóvenes, preparados, con estudios de posgrado en el extranjero, comprometidos socialmente, con una innegable cercanía con el presidente. Pudiera dar la sorpresa, dados estos factores reales, Luis Antonio como candidato No, del PRI. yo creo que tienes que preguntarle con qué partido. No, estamos hablando del PRI. Yo no veo ninguna similitud, perdón, ninguna, ¿eh? Son diametralmente opuestos y las capacidades están evidentemente vistas. No existe. El señor fue diputado local, acuérdate. Claro. A ver, yo quisiera saber una Iniciativa, una. Y yo quisiera que se revisara, ojo, que se revisara en el diario de los debates cuántas propuestas tuvo. su productividad. O en la lista de asistencia, cuántas asistencias tuvo. Y luego el señor, que me perdonen, el señor no es priista ahorita. Y lo voy a decir. ¿Por qué es priista el que se afilia? Sí, claro. Y el señor no está afiliado. Pues ahorita el señor, yo no sé qué partido sea. Me refiero a Luis Antonio. A Luis Antonio. Claro. No, nada tiene que ver. Si quiere ser candidato de Morena, pues seguramente ahí tendrá sus posibilidades. De PRI ninguna. Ninguna por el PRI. Ni porque se habla del Ninguna, primor, ninguna del del PRI. PRI Morena. Pues si hubiera esa mezcolanza que no la veo, yo no la veo. Si hubiera esa mezcolanza, yo no creo que pase por esa calle. No lo veo. A ver, Alfredo, estoy diciendo que o asumimos nuestro papel los priistas, o nos va a llevar lo que nos queda. Claro. Y no podemos nosotros jugar. Y no podemos nosotros callar. Claro. Ahora, que me digan, ¿a título de qué? ¿Por qué? No existe, Alfredo. Ni siquiera como parte de una operación cicatriz que Pero- estamos viendo que se está dando. Pero si el señor no es del PRI, pues el señor trabaja con Morena. El señor es un alto funcionario de esa administración. Y no está afiliado al PRI. Y esto les puedo decir. Para que seas priista, tuviste que haberte afiliado o refrendado tu afiliación. Y en el padrón que tenemos nosotros, no aparece el señor. Pudiera ser simpatizante del PRI, ¿eh? Claro. Pudiera ser. Como que diga muchos. que yo, como muchos. Pero el señor no es militante del PRI. Como sí lo es el gobernador Alejandro Murat. Claro. Y como sí lo son muchos otros. No lo veo, ¿eh? No lo veo, es
una vacilada, ¿eh? Perdón por decirlo. No, pero es una vamos, total y absoluta vacilada. El señor no es ni priista para acá. usted y yo tenemos derecho a preguntar Claro. todo y usted a responder todo. Sí, me estoy riendo además, ¿eh? Teniendo ya como base que el trabajo es lo único que puede salvar al PRI, ¿cuál es su diagnóstico rumbo a las elecciones intermedias de 2021? Hay que trabajar mucho. ¿Y se Mira, está haciendo, Jorge? No empezamos. Pero miren, fíjense, y lo voy a decir con toda honestidad, ¿eh? No ganamos ni una diputación local, una, la de Cosolapa, con nuestro amigo el gato. Y perdimos 24. No ganamos una diputación federal, una. Y el PRI no tiene senador. Digo, que se enojen. Y es ahí donde entra la gran diferencia entre un gobernador, un hombre inteligente y formado, y otro que quisiera ser. Alejandro, sin un solo diputado federal, ha obtenido los presupuestos federales Más importante. que requiere Oaxaca para su desarrollo. Insuficientes. Sin un pero- solo diputado Así federal. Con 5 diputados locales, 5 diputados del PRI, y hay que reconocer el trabajo de Alejandro Avilés, el coordinador. Así es. Con 5 diputados, de 42, el PRI ha podido tener resultados importantes en esta legislatura. Y ser factor de equilibrio. O sea, ahí es cuando decimos nosotros que hay una gran formación y una gran inteligencia y una visión muy clara del gobernador Alejandro Murat. No tiene un solo diputado federal, uno. Así es. Y ha habido presupuestos. Y 5 de 42. Y hay resultados en el Congreso local. Claro. No hay paralización, está trabajando y hay, si no armonía, hay acuerdos políticos que le permiten concertación, transitar ¿no? en lo que viene. Es un gran gobernante, más allá de lo que le quieran reconocer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No podemos repetir un resultado de 25-0 o 24-1 en contra. No va a suceder. No va a suceder. Porque además hay condiciones diferentes, Sí, claro. totalmente diferentes. Y además no hay efecto peje. O sea, vamos a tener mejores resultados. Se está trabajando, claro. ¿Qué hay que cuidar? Pues no pelearnos. ¿Cuándo es la elección? El primer domingo de julio. Falta mucho. Hay que construir. ¿Qué necesitamos primero? Pues revisar. Y luego explorar. Y luego auscultar. Y luego tener candidatas y candidatos. Vamos a necesitar 15 mujeres. 13 mujeres. Sí, claro. Ahí No, van. pues por la obligatoriedad legal de la paridad Claro. van a tener que... Sí, ahí van. Ahí van. ¿Cuándo vamos a poder evaluar? Pues cuando haya la elección. Claro. No antes. No sé si me explico. Sí. O sea, yo veo que vamos. Mucha gente levanta la mano. Veo más mujeres. A mí me costó mucho trabajo encontrarlo, tengo que decir. Me encontró mucho trabajo encontrar candidatas para determinados distritos. De verdad. Así es. Y entonces, ¿cuál fue mi consejo? Mi opinión a muchas mujeres: métanse, caminen, signifíquense. Porque vamos a requerir, quién sabe en dónde, a 13 candidatas que tienen que ser muy competitivas. Y les apoyaste decididamente, Ahí se ¿no? hizo la chamana. Pero yo creo que ahí vamos. No te podría decir, vamos bien, porque eso se va a evaluar hasta el día de la elección. No Y antes. también, bueno, considero que en este proceso de caminar rumbo a las elecciones intermedias de 2021, también tienen que tener buenos candados para saber cómo sancionar o dejar de lado a esos militantes que no estén en la misma línea que ustedes, ¿no? Porque no se pueden confiar y solamente llamarles la atención a quienes no están trabajando con mira a recuperar puestos en el poder. Mira, tenemos que recuperar nuestro partido. Hablo del priismo, ¿eh? En términos Los generales. priistas, ¿eh? Ujú. Tenemos que recuperar nuestro partido. Miren, qué dolorosa experiencia la de la semana pasada. Una señora que es respetable, subsecretaria en Relaciones Exteriores, subsecretaria en Hacienda, gente muy cercana al ciudadano José Antonio Meade, al ciudadano José Antonio Meade, resultó ser senadora plurinominal y renunció el jueves, pidió licencia. A la llegada de este señor, exdirector de Pemex, pues se espantaron muchos de ellos seguramente, y la señora pidió licencia porque dice que se va a dedicar a actividades Académicas. académicas de otro tipo. Es respetable su decisión. Pero ¿cuál fue el problema?
que su suplente es de Morena y le entrega una de las pocas posiciones que tenemos nosotros en la Cámara a Morena. Fortalece el bloque de Morena. Por favor, no sé. O sea, eso ya no lo podemos permitir. Son traiciones evidentes, Por supuesto. Pero además está regalando algo que no le costó. ¿no? Así es. Porque la señora fue de lista por su cercanía conmigo. No, ya no. Pues ya no. Luis Antonio Ramírez fue diputado plurinominal al arranque de esta administración. Claro. Plurinominal, no ganó. Un solo voto no ganó. ¿Y qué presencia tuvo? ¿Qué participación? Nada, cero. Entonces, ¿lastima a los priistas? No, lastima a todos. Nomás que nos mientan la madre a los priistas. Claro. Y a quienes no tenemos culpa y nos las comemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos toca hacer. Tenemos que ser oposición. Y yo creo que estos golpes nos están enseñando a hacer. Hay un buen liderazgo con Alito, pero ahora vamos a ir creciendo en esa posición porque no hay de otra además. Si no, la gente no nos va a respetar, no nos ve. Somos cómplices. O sea, ¿qué mensaje le mandamos al militante? ¿Nos equivocamos? Pues sí, se equivocaron quienes decidieron. Pues ojalá me hubieran preguntado a mí, yo no hubiera votado ahí, ¿no? Pero pues nos llevan al baile. Es terrible lo de Vanessa. Claro. De verdad, es terrible, es terrible. Hay un enojo en el priismo nacional brutal. Y hoy la señora sacó una nota en el Heraldo, por cierto, donde dice ni curules ni nada. No, pues la señora no supo ni dónde se sentó porque el sillón, el asiento de los diputados es la curul. Así es. Y la de los senadores es el escaño. Es el escaño, ¿no? O sea, la señora ni idea tiene. Ni idea tuvo de dónde se sentó. Pero pues nosotros tenemos la culpa, porque fue pluri. Claro. Pero en fin. Ahora, es parte de, ¿no? Como parte del éxito del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, es la estrategia de negociación, de diálogo, de concertación. Está a la vista de todos un proceso de operación cicatriz, siguiendo una de las 3 recomendaciones de los viejos presidentes de la República a su sucesor. Los 2 primeros años son para aplastar a los enemigos. Los 2 siguientes años del sexenio para ayudar a los amigos. Y los 2 últimos años para reconciliarte con los enemigos y tener una salida tranquila, decorosa. Vemos la incorporación de activos de otros grupos políticos que en su momento jugaron en contra. ¿Cuál es su opinión? Es sano. Mira, desde que llegó el gobernador en campaña, él hablaba de 2 cosas que las ha venido haciendo con mucho trabajo, porque las inercias no son fáciles de vencer, claro. Pero lo ha venido haciendo. Él hablaba de un proceso de incorporación y de suma. De inclusión. Un gobierno incluyente. Y 2, una nueva generación de políticos oaxaqueños. Una renovación generacional. En la inclusión, ahí va. Oaxaca no da para mucho, Alfredo, pero de lo poco que haya incorporado a corrientes y expresiones que tienen lo propio, que tienen lo suyo, y que tiene que ser parte de esa unidad que tenemos que construir. Y la otra parte está generando una generación, valga la expresión, está creando, está promoviendo una nueva generación de políticos, cosa que también es importante. Bienvenidos todos los que suman, Alfredo, bienvenidos. Que se pongan la playera y que den resultados. Yo creo que el gobernador en el argumento de resultados tiene todo. Tú estás en un lugar, da resultados. ¿O qué resultados das? ¿Por qué? Porque él da resultados. Y predica con el ejemplo. Y es muy difícil cuando tú predicas. Congruente. Por supuesto. Entonces, pues resultados, bienvenidos, pero que den resultados. Y que esos resultados se reflejen en una buena administración, en un buen gobierno, en un gobierno transparente, en un gobierno honesto, y que finalmente tenga, si no contenta a la gente, porque en circunstancias como las actuales nadie está contento, nadie, pero que tenga pues por lo menos resultados evidentes de la gestión que se está haciendo. En este sentido surge un problema a la vista de todos, ¿no? Sus amigos
más cercanos, el grupo de colaboradores más cercanos, conocido como los yupis, enfrentados a los grupos locales de los yopes, pues trae un déficit inocultable de resultados, a grado tal que algunos de ellos, o la mayoría, pues despachan 2-3 días a la semana en Oaxaca y el resto están fuera, pero a la vista de todos. Es decir, no es grilla, no es intriga, ¿no? Pues no hay los resultados deseables en ese sentido. Yo creo que empieza a haber evaluaciones muy puntuales y muy concretas respecto del funcionamiento de cada una de las áreas. Me parece muy fuerte el señalamiento de oaxaqueños contra no oaxaqueños para no repetir algo que me parece fuerte. Pero está habiendo evaluaciones, Alfredo. Está habiendo evaluaciones y seguramente seguirá habiendo cambios. Ya hubo cuantos. Esta desfortuna de la pandemia vino a detener muchas cosas en Oaxaca, pero están pendientes todavía hasta donde entiendo, conozco, sé, cambios en áreas importantes del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, yo lo vería de otra manera, pero coincido contigo en los tiempos. Estamos en el tiempo de la recta final, claro, en donde tenemos que ajustar todo lo que se tenga que ajustar para tener un buen cierre y poder ofrecer los mejores resultados. Y creo yo que en este esquema está muy claro el gobernador, lo está viendo de esa manera y está haciendo los ajustes que cree necesarios para tener este cierre. Licenciado, ¿qué mensaje le daría a nuestros televidentes que son militantes priistas y a los que están dudosos de ingresar a las filas para que vuelvan a confiar en el PRI? Que en el PRI aprendemos, que en el PRI somos sensibles, que nos hemos equivocado muchas veces y que estamos en el proceso de enmendar errores para tener una mejor propuesta a la ciudadanía, que tenemos muy claro el compromiso que sentimos por México, que no compartimos la visión de este gobierno y que tenemos que, si no estamos de acuerdo, enfrentarla con inteligencia y con responsabilidad, y que el PRI va a asumir su responsabilidad y lo va a hacer con inteligencia, que vamos a buscar construir acuerdos de un frente amplio rentable. Claro. Rentable. Sí, por supuesto. No los que hemos hecho anteriores, que son muy caros y muy malos. Malos y caros. ¿No? Entonces, construir frentes amplios que nos permitan juntos ofertarle a la ciudadanía propuestas viables, atractivas y que nos permitan tener más espacios, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales. Nos hace mucha falta. Y yo creo que en ese sentido se está trabajando a nivel nacional, lo está haciendo con mucho entusiasmo nuestro dirigente nacional. En Oaxaca se están dando las condiciones para que los priistas podamos transitar en esa coyuntura, y yo creo que vamos a tener buenas propuestas y yo espero tener mejores resultados. Si el PRI no recupera los congresos locales y la Cámara de Diputados Federal en las elecciones intermedias del próximo año, está condenado a acelerar su extinción. Es una realidad. Pues no extinguirlos, pero vamos a quedar muy chiquitos. Bueno, pues digo, eso y nada es lo mismo. Y un tema central en esas elecciones intermedias de 2021 es precisamente recuperar, a la par que los congresos estatales y el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, las capitales y los principales municipios en las entidades en las que habrá elecciones concurrentes, como en el caso de Oaxaca. Y la capital oaxaqueña, pues es, ¿no?, la joya de la corona y además caja de resonancia, claro, del Estado por ser capital y sede de los poderes del Estado. Tenemos, mira, yo lo pondré de otra manera, Alfredo. Si no hay 21, no hay 22. Definitivo, sí. Nosotros vamos a una elección en el 21 que vamos a renovar 153 municipios por el régimen de partidos,
25 diputaciones locales más las plurinominales y 10 diputaciones federales. Si tenemos un mal resultado en el 21, no tenemos 22. No hay nada que hacer. Entonces, ¿a qué estamos obligados? A tener un buen resultado en el 21. Insisto, perdimos 24-1, ¿eh? No vamos a perder igual. Vamos a recuperar espacios, vamos a recuperar distritos. Pero no la mayoría. A ver, será lo deseable. ¿Quién sabe si nos alcance? ¿Quién sabe si nos alcance? Pero un buen resultado tiene que ver con números. Claro. Tiene que ver con números, dónde ganaste, con cuánto ganaste. Así es. Entonces, estamos obligados a tener un buen 21, porque si no estamos mal en el 22. Es la aduana obligada. Entonces, tenemos que chambear mucho. Pero no se está haciendo. Ahí vamos, Alfredo, ahí vamos, insisto. No podemos evaluar, porque eso solamente se evalúa una vez cada 3 años. El día de las elecciones. Un día cada 3 años, el día de las elecciones. Hasta ese día podremos decir, pues si nos equivocamos o si hicimos bien las cosas. Yo lo que veo es, ahí vamos, en estilos diferentes. Hay que reconocer que somos oposición, claro. Alfredo. Somos oposición real. Y que Oaxaca se mueve de manera muy diferente. Entonces, yo creo que en las circunstancias ahí vamos. Yo espero, insisto en que tengamos inteligencia, porque sí la hay, en que tengamos esta capacidad de sumarle el cariño, el amor a la playera, a Oaxaca, a México, que sí lo sentimos los priistas. Somos muy nacionalistas. Sí, claro. Es parte de nuestra formación, somos muy nacionalistas. Entonces, todo eso son instrumentos que nos van a permitir, seguramente, a la hora de sentarnos a las definiciones, tomar las mejores definiciones. A ver, con el tema de la pandemia, Alfredo, ¿quién sabe que siga? Más miseria. No, por supuesto. No. Pero a ver, ¿qué va a pasar si no tenemos de aquí al año que entra la vacuna? Nos vamos a seguir muriendo. Y que vamos, por supuesto, no, pues Dios nos libre a todos. No, por supuesto, vamos a tener elecciones virtuales. Sí, claro. No sé si me explique. O sea, estamos viviendo tiempos tan complejos. Cambió el mundo y vamos a tener que cambiar. Que si tú me preguntas, oye, ¿y cómo va a ser la elección del 21? No, pues espérate. Ni idea. La de Hidalgo, que debió haber sido el primer domingo de junio. Hidalgo y Coahuila. La están proponiendo para que se haga en octubre. Así es. O sea, ¿quién sabe? No sé si me explique. O sea, es muy difícil evaluar en esas circunstancias. ¿Qué es lo que digo yo? Pues tengo que hacer la chamba. Eso sí no podemos dejar de hacer. Hay que chambear, hay que hablar mucho con la gente, hay que convencer a la gente, hay que informarle a la gente. Parece mentira, y lo digo con mucho dolor, que a esas alturas de la pandemia haya quienes todavía no creen que exista. Es terrible. Es terrible. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar con mucha gente, tenemos que hablar. Y con la verdad. Y tenemos que convencer, con la verdad, por supuesto. Entonces, es parte de la labor que tienen que hacer las dirigencias, no soy dirigente, es parte de la labor que tiene que hacer el gobierno, no soy gobierno, pero tenemos que hacer nosotros lo propio también para coadyuvar y que esto se vaya haciendo. ¿Por qué? Porque es terrible que uno no crea y sea un instrumento de contagio para los que sí creemos y nos cuidamos. En medio de esa terrible incertidumbre, Jorge, ¿afecta a la imagen del PRI nacional que se vincule a AMLito con el gobierno de Morena? No es AMLito, es Alito. Alito de Alejandro. No, mira, Alejandro es un hombre muy inteligente, fue gobernador. Claro. Y los resultados en Campeche son extraordinarios. Hizo obras también en un gobierno de oposición, con oposición, que tuvieron décadas postergadas. Y hay resultados. Él es priista, convencido de su trabajo y del papel que tiene que jugar en este proceso. ¿Tienen relaciones? Pues claro, pues tú no puedes dejar. A ver, cuestionan mucho a mi gobernador aquí en Oaxaca por su relación con el presidente. Y yo cada que me lo dicen les contesto, pues tiene que hacer su chamba. Claro. Si nosotros dependemos de cada peso, 90 centavos nos los da la federación, pues ¿cómo te vas a pelear con el que te da? Claro. Tiene que hacer su chamba. Y la hace extraordinariamente bien el gobernador.
Y lo digo de verdad, Sí, claro. extraordinariamente bien. Sin un diputado federal hay presupuestos. Sin un senador, bueno, del Verde, pues ahí lo ayuda. Ahí tiene una gran interlocución con el Senado de la República. Con 5 diputados locales no paralizamos el Congreso. Y va a lograr las 3 obras, que yo hubiera querido, cualquiera de los gobernadores que yo conozco de hace muchos años a muchos, haber terminado una. Un sueño. Acuérdense que el gobernador Murat tuvo que hacer una huelga de hambre en Palacio, en el Zócalo capitalino, para que arrancaran la autopista. Y la arrancaron y nunca le pusieron la segunda piedra. Así es. Entonces, ahí va. Eso es un orgullo del PRI. Y podemos decir, espérate, canijo, vamos a los resultados. Claro. En circunstancias muy difíciles. Entonces, tienen relaciones, claro, pero además qué bueno, porque la política es eso, Alfredo. De suma. La política tiene que ser diálogo, tiene que haber acuerdos, no tiene que ser a garrotazos. Porque si no, entonces estamos dejando de usar el instrumento más valioso que tiene la política, que es la inteligencia. Claro. Pues tiene que haber acuerdos, tiene que haber diálogo. A veces no hay acuerdos, pues vámonos. Y a donde topemos. Pero tiene que haber siempre esa capacidad de dialogar, de acordar. ¿Por qué? Por el bien de todos. A eso le apuesta el PRI. Mira, termino con esto porque imagino que ya nos excedimos un poquito en el tiempo. Pero ahí va. Hay encuestas que tiene el PRI nacional en donde la gente dice que quiere a un partido que no pelee. Sí, es un argumento categórico. Ojo, las encuestas nacionales le dice la gente, no queremos pleitos. Claro. Ahí vamos. Tenemos el 5% de preferencias, hombre. Ahí vamos creciendo. Y eso se va a ver en su momento, pues. No, entonces, no para nada, No es vergonzante, Alito, no creas que él niega que tiene relaciones y afectos, pero tampoco es un hombre que esconde con toda claridad su definición partidaria e ideológica. El priista de tiempo completo, dice, y de todo corazón. Interesantes palabras, conceptos del exdirigente estatal del PRI, Jorge González Illescas, a quien agradecemos la oportunidad de establecer este diálogo para que nuestros televidentes de Regeneración Pluralidad Televisión pues tengan oportunidad de normar criterios, de obtener información sobre preguntas que flotan en el ambiente político estatal y obviamente local. Agradecemos su presencia a un programa más Detrás de la Noticia. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, como siempre me acompañó Alexandra Martínez de Aguilar. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa. Gracias, licenciado Jorge. Le deseamos a usted y al partido el mejor éxito. Trabajen mucho y cambien esa imagen negativa y empañada por miembros de la militancia, por el bien de México, como bien lo decía. Alejandra, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. Y agradecemos cumplidamente, como siempre, a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, la oportunidad de establecer este puente de comunicación entre Regeneración Pluralidad Televisión y ustedes, queridos televidentes. Hasta la próxima.